Un saludo para todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Aquí está el profe Ankel de vuelta para seguir aprendiendo literatura. Hoy con una propuesta también súper interesante que me han pedido muchísimo, sobre todo esos colegas que tengo por allá, por la capital francesa. Pues bien, es el momento de complacerlos con una de las obras más importantes de la literatura del siglo XIX y que por supuesto tiene como escenario principal París. Se trata de la novela Papá Goriot de Honoré de Balzac. Hoy estaremos analizando el primer capítulo, precisando algunos aspectos que tienen relación con la exactitud en la descripción de los ambientes y costumbres, característica propia del realismo crítico, movimiento al que pertenece, el empleo de algunos recursos literarios y la profundidad psicológica y la posición en la sociedad que ocupa el sistema de personajes. Primero debemos precisar que Balzac escribió alrededor de 90 novelas. Se decía que en una noche podía escribir una novela completa. Fue un hombre con muchísimas experiencias de la vida, eh, que por supuesto por los avatares que tuvo que enfrentar aprendió mucho sobre la sociedad francesa del siglo XIX y así lo reflejó en sus obras. Lo hizo con tanta precisión y detalle que sus obras se convirtieron en documentos históricos muy fieles o más fieles que los tratados de sociología. Así lo dijo en una ocasión Federico Engels y Carlos Marx. Su propósito no fue precisamente hacer una denuncia de los males y el caos social, pero el hecho de haberla llevado en su obra con tal minuciosidad es un acto de denuncia social y crítica y no en un sentido positivo, lo cual se evidencia en la novela Papá Goriot, que es su obra más famosa o al menos es la que más se estudia en los programas. Dicha creación pertenece al conjunto de obras conocido como la comedia humana, contrapuesta a la Divina Comedia de Dante. Esto tiene una anécdota con un amigo de Balzac, que trata sobre el reino de ultratumba, es decir, lo que hay más allá de la vida, con el objetivo de ocuparse de la vida, del entorno, de la realidad que los rodea. Utiliza además el procedimiento de hacer aparecer a sus personajes en varias novelas para ver su evolución o su involución. Por eso el protagonista de Papá Goriot, Rastignac, reaparece en otras novelas suyas. Pues bien, el escenario principal de la obra es una pensión. Una pensión es una casa donde se reciben huéspedes mediante un precio convenido. Es por ello que este capítulo 1 se titula Una pensión burguesa, pues es ella el escenario principal de la obra y Balzac nos dice cómo es esa pensión, la entrada, la sala, los pisos. Balzac no va a describir solamente la pensión, comienza por la calle, las aceras, los edificios, la entrada, donde se encuentra ubicada. El espacio de la ubicación, la locación de este escenario es Francia, específicamente París, en la calle Nueva de Santa Genoveva, entre el barrio latino y el arrabal de San Marcelo. En dicho lugar se percibe un aire sombrío, la tierra es seca, los arroyos no tienen agua y está rodeado de casas tétricas. Dice el autor, la calle Nueva de Santa Genoveva, sobre todo, es como un marco de bronce, el único que conviene a este relato, para el cual nunca estará debidamente preparada la inteligencia, por mucho que empleemos los colores oscuros y las ideas graves. Fíjense de qué manera tan directa, tan precisa, Balzac hace esta descripción que es propio del realismo crítico. Aquí no está presente la subjetividad del romanticismo porque estamos hablando de una obra narrativa con otras características. Este símil que está destacado forma parte de las abundantes imágenes utilizadas por Balzac al comienzo de la historia para dar una vívida evocación del escenario en el que se desarrolla la novela. Aquí Balzac compara la calle que bordea la pensión con un marco en el que se encierra un cuadro triste. El símil convierte a la pensión y la vida de sus habitantes en un objeto artístico, digno de ser admirado ante un público. Está claro, sin embargo, que los son algo deprimentes a la vista, pero aún así merecen atención.
En tanto se ofrecen como un marco que enfatiza el carácter miserable de los personajes que componen esta historia. Antes de este símil, se nos presenta el barrio como un lugar donde las casas tienen un aspecto sombrío y las paredes huelen a cárcel, y en el que el hombre más despreocupado se pone triste como los demás transeúntes. Pues bien, los lectores aquí vemos aparecer ante nosotros un paisaje de un barrio marginal y pobre, fíjense, contrapuesto al lujo de París, cuyo aspecto triste nos permite anticipar una historia atravesada por la tragedia y la tristeza. La casa Beaucaire, una casa de huéspedes para ambos sexos y otros, la fachada, Balzac dice, la describe diciendo, con ese color amarillo que da un aspecto tan noble a casi todas las casas de París. En cuanto a la sala, nos plantea que esta primera pieza exhala un olor que no tiene nombre en el diccionario y al que habría que llamar olor de casa de huéspedes. Ahí utiliza una gran hipérbole para exagerar la cualidad o las características que tiene este olor, es decir, que no tiene nombre en el diccionario. Huele esa sala cerrado, a enmohecido, a rancio, da frío y su humedad penetra los vestidos. Tiene el olor de una sala en la que se ha comido, apesta a servicio, es decir, como a un baño público, por así decirlo, a oficio como a fábrica, a hierro, a instrumentos que se han utilizado en trabajo, y a hospicio, un olor como a hospital. En suma, el narrador afirma que allí reina en todo la miseria sin poesía, una misericordia económica concentrada y rapada. Si aún no tiene fango, ya tiene porquería. Si no tiene agujeros ni harapos, está a punto de convertirse en podredumbre. Por lo tanto, estamos en presencia de una pensión pobre y deteriorada. Estamos hablando de un momento en que la burguesía, por supuesto, va perdiendo su economía. La economía de la burguesía va disminuyendo grandemente y por lo tanto estamos ante una pensión burguesa la dueña, que después la vamos a presentar, evidentemente está prácticamente arruinada y vive de esta pensión, que heredó por supuesto de su matrimonio. El estado es deprimente. El piso desgastado, casi enmohecido, las paredes llenas de grasa y el ambiente es cerrado. Por lo tanto, en estas primeras páginas de Papá Goriot se destinan exclusivamente a la descripción de la pensión de la señora Beaucaire y el barrio en el que se encuentra. Descripción en la que abundan las imágenes que evocan la pobreza, lo desagradable y lo inhóspito. Más allá de esta extensa y detallada descripción que realiza Balzac sobre la pensión, el uso de imágenes para representar un entorno común y cotidiano, en lugar de uno fantástico e inusual, fue parte de la contribución de Balzac a que por primera vez en la historia del arte se le nombrara realismo a la literatura en la segunda mitad del siglo XIX. Eso no quiere decir que la literatura anterior sea realista, toda literatura tiene un basamento real, pero es por primera vez que se le llama así a un movimiento. Y que en este momento dicho movimiento llegara a su etapa de esplendor al poner tanto énfasis en la creación de un mundo reconocible, restringido a un lugar y momento histórico determinado. El novelista, que es un narrador imparcial y omnisciente, porque lo conoce todo y no participa en nada, eh, pone también, desafía las nociones tradicionales acerca de lo que vale la pena escribir. Balzac decía que el medio determinaba la actuación de los personajes, por tanto, describe ese medio exhaustivamente antes de presentarnos a los personajes. Utiliza como escenario principal de la novela, ya lo hemos ido comentando, porque otro de los rasgos del método realista es la multiplicidad de personajes interrelacionados. Esto permite profundizar en el conflicto, hacerlo más extenso, y en un lugar como este es ideal por la cantidad de personas que viven en él y la mayoría de los personajes que nos quieren presentar habitan allí. Dígase, estudiantes, delincuentes, menores de edad y comerciantes. Por lo tanto, dice después el autor que para que un hombre joven viva en esa casa,
bien exigua de ser la pensión que le pase a su familia, es decir, bien pequeña, bien insignificante, bien diminuta. Esto se aplica a la situación económica de los inquilinos que habitan en la pensión Bowker, pues la situación económica de ellos es difícil, lo cual se esclarece en este fragmento. Estos personajes interrelacionados van a ser héroes de la clase media y obrera. Y esta es la posición que tienen dentro de la casa, según su nivel adquisitivo. Aquí están los nombres de los personajes, las habitaciones desde el primer piso hasta el tercero. Ahí vemos evidentemente que hay diferencias sociales y que hay una poetización negativa del dinero, que es una temática fundamental que Balzac critica y denuncia en su obra, debido a la, por supuesto, a la posición que ocupan. Y por supuesto el dinero va a ser el motor impulsor de la conducta en esta sociedad, y vamos a ver después en la evolución de los capítulos que están por venir. Estos personajes están ubicados por pisos según sus posibilidades adquisitivas. Las posibilidades económicas de cada uno de ellos es lo que permitía ocupar una mejor o peor posición dentro de la pensión. Todos tienen un poder adquisitivo muy bajo que no les permite otro lugar con mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la dueña de la pensión, la señora Bowker, es la personificación de la depauperación moral y física de un propietario medio. Por eso es que Balzac dice que toda su persona explica lo que es la casa de huéspedes, como la casa de huéspedes explica lo que es su persona. Vamos entonces a caracterizar a algunos de los personajes más importantes, no todos los que están ubicados en los cuartos de la pensión. Su evolución la vamos a ver a lo largo del análisis de cada uno de los capítulos. Aquí tenemos a Rastignac, el protagonista de la obra. Es quien enlaza la historia de Goriot con sus hijas, tiene un papel fundamental en el argumento, y precisamente la obra se llama Papá Goriot porque una de las temáticas uno de los propósitos de Balzac fue también denunciar la paternidad o criticar la paternidad mal ejercida. Pero Papá Goriot no es el protagonista. Rastignac dice que es un joven cuyo porte y maneras y su actitud habitual denotaban al hijo de una familia noble, cuya educación primera estaba formada únicamente en las tradiciones del mejor gusto. Durante su primer año de estancia en París, la poca dedicación que exigen los estudios iniciales en la facultad le dejó tiempo para disfrutar los placeres visibles del París material, elementos importantes que después vamos a ver cómo evolucionan en él. Las ilusiones de su infancia y sus ideas provincianas habían desaparecido. Su inteligencia modificada y su exaltada ambición le hicieron ver las cosas con claridad. Fíjense ahí, ya tenemos una caracterización muy precisa de este personaje. Otro personaje importante es Vautrin, el hombre de 40 años y de patillas teñidas. Tenía anchas espaldas, un busto bien desarrollado, músculos a flor de piel y unas manos gruesas. En la manera de escupir se apreciaba su temperamento imperturbable. Su mirada parecía llegar al fondo de todos los asuntos, pero ninguno podía penetrar sus pensamientos y ocupaciones. Y finalmente tenemos al personaje que da nombre a la obra, que es Goriot, un anciano de 69 años aproximadamente, a vivir en la casa de la señora Bowker en 1813, después de haber dejado los negocios. Primeramente se instaló en el dormitorio ocupado por la señora Couture y pagaba 1.200 francos anuales de hospedaje. Como hombre, para quien 5 luises más o menos eran una bagatela. Llegó a la casa de huéspedes con el ajuar magnífico de un hombre de negocios que no se priva de nada cuando se retira del comercio. Por eso la señora Bowker estaba tan interesada en todo lo que él tenía, y por supuesto quizás también conquistarlo. Hacia el final del tercer año redujo sus gastos, subió al tercer piso y no pagaba más que 45 francos por mes. Dejó de fumar, despidió a su barbero y ya no se ponía polvos en el pelo. Una noche, después de comer, la señora Bowker le preguntó en ton de burla cómo ya no vienen a verlo sus hijas. Aunque hubiera sido fácil saber si Goriot había sido efectivamente fabricante de fideos y a qué cantidad ascendía entonces su fortuna. Fíjense ya las intenciones de los personajes. Entonces estos personajes en síntesis caracterizan a la sociedad de París en esta etapa.
Una característica del realismo crítico es representar personajes típicos en circunstancias típicas. En resumen, Rastignac es un joven estudiante con grandes ambiciones, pero con fuertes valores morales. Es de carácter sensible, inteligente, bondadoso, honesto e idealista. Vautrin es un hombre robusto y de carácter impenetrable, fuerte y astuto, difícilmente de penetrar en sus asuntos. Y Goriot es un hombre sacrificado y entregado para los caprichos de sus hijas, que luego las vamos a caracterizar. Les entregó todo su capital y es un hombre bueno, un hombre honrado que solía ser astuto vendedor de pastas que vivía de la pensión que le quedaba como antiguo comerciante retirado. Pues bien, hasta aquí este videito, espero que les haya resultado muy interesante. Como siempre, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y déjenme sus comentarios. Seguimos en próximos videos con también el análisis de otros capítulos de Papagorio.